noticia de última hora en Valencia, un accidente en el metro en la estación de la calle Jesús. Los equipos de rescate siguen trabajando en ese túnel para intentar rescatar los cuerpos sin vida que todavía quedan en su interior, ya que todos los heridos están ya en centros sanitarios de Valencia. El peor accidente de metro que España ha sufrido en toda su historia. El lunes 3 de julio de 2006, pasada la 1 de la tarde, 2 unidades de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. Viajeros de aquel tren que sobrevivieron al accidente y personal de los servicios de emergencias que fueron hasta su rescate relatan en Radio Valencia Cadena SER, 20 años después, cómo vivieron aquella tragedia. Accidente del metro de Valencia. Próxima parada. 20 años después. Jesús. Capítulo 3. Frustración. Víctor, Luisa, Esther, Laureano y Carol describen la dureza de lo que vieron en el túnel tras los rescates. Ana, Josefa y Roberto, los 3 supervivientes, relatan cómo fue su recuperación y las secuelas que arrastran. Soy Roberto Vacas y el 3 de julio de 2006 iba en la unidad que descarriló en la calle Jesús. Voy al hospital clínico, estoy unos 4 o 5 días en la unidad de reanimación, que sería como una especie de UCI, no lo sé realmente cómo funciona. Y luego estoy pues otros 8 o 9 días, 8, no sé, 7, 8, ya se me hace el tiempo, ya estoy en planta. Soy, pues me considero el herido 47 por las circunstancias, porque estoy a punto de ser el 44. En reanimación, al despertar, empiezan ya a preguntarme si sé lo que ha pasado. Yo no lo tengo muy claro, sé que ha habido algo, pero realmente no sé lo que es, no sé si es un atentado, no sé lo que es. Me lo intentan y poco a poco, al día, claro, porque yo el primer día lo paso, me operan y lo paso intubado y sedado, al día siguiente, día y medio. Al principio las noticias eran que yo tendría que seguir estable, que la mejor noticia de mí es no tener noticia, pero me despierto. O sea, es que son todo situaciones en las cuales la evolución siempre es favorable. Entonces yo me despierto, mi familia ya me atiende, me intentan explicar un poquito, yo sé que ha pasado algo, pero no sé realmente lo que es. Y poco a poco voy entendiendo, voy viendo. No veo televisión hasta 5 o 6 días, lo cual no veo nada. Pero sí que sé ya un poquito más lo que ha pasado, pero tampoco muy lúcido, porque además llevaba un parche de morfina para el dolor. Yo veía alucinaciones, de repente era todo muy, muy, muy extraño. Entonces yo iba teniendo noticias, pero no iba siendo consciente de todo lo que pasaba. Recuerdo subir en la ambulancia y decirle, a mí llevarme al Arnao, que mi tío trabaja allí. Y claro, me imagino que en la situación en la que estaba me llevaron a la fe directamente. Y yo ya no recuerdo nada más de todo eso hasta que desperté en el hospital después de, creo que 3 semanas. Soy Ana Esplugues, estaba en el metro hace 20 años, tenía 26 años entonces. Yo cuando me desperté no sabía lo que ha pasado, yo me había caído del tren, pero claro, yo no fui consciente de, por suerte, o igual lo he olvidado, yo empecé a ser consciente cuando me pasaron de la UCI a la habitación, a una habitación ya en planta. Y entonces mis familiares empezaron a contarme qué es lo que había sucedido, me enseñaban noticias de los periódicos y entonces empecé un poco a situar la situación. Yo no soy consciente de todo lo que tenía alrededor, me imagino que los servicios de rescate allí cuando bajaron verían una situación dantesca.
Hubo un momento que ya no venían más pacientes al andén desde las vías. Yo soy Esther Furnieles Paterna, trabajaba como enfermera en un centro de salud. Y entonces los compañeros bajamos a las vías para tratar de llegar a los pacientes que no venían, para tratar de dar más asistencia a los posibles pacientes. Y nos encontramos con un compañero que nos dijo: ya no hay más asistencia posible, vuelvan al andén y ofrézcanse al mando de emergencia. En poco tiempo, en 10-15 minutos, las víctimas con vida estaban rescatadas. Soy Carol, médico del SAMU. De hecho, teníamos unidades de apoyo que nos esperaban en el arcén de la estación con todo el material para ya empaquetarlas y trasladarlas a los hospitales. Esto fue rápido. Pero lo que sí que es una de las sensaciones que yo tuve... Soy Víctor Ajado, estuve de voluntario. Fue de que yo entré sobre las 3 y pico, entramos ya adentro cuando ya no habían heridos, y salimos sobre las 6 o las 7 de la tarde, y para mí es como si hubiera pasado solamente en ese periodo de tiempo media hora o una hora, un periodo muy corto. Pasó todo a una velocidad inmensa. Soy Laureano García Rodríguez, comisario jefe de la Brigada Provincial de Información. Y me acuerdo que el jefe de sección me decía, yo me di cuenta de la cantidad de lucecitas que se encendían en el vagón, en el segundo, el que no había descarrilado, y esas lucecitas debían de ser de los móviles, de la gente que iba en el vagón, llamando a sus familiares, avisando de que estaban vivos, me imagino, la mayoría de ellos, para que no se tranquilizarlos, y también algunos llamarían al servicio de emergencias. Recuerdo sobre todo el sonido de los móviles. Eso es algo que se me quedó bastante clavado, porque oías muchos teléfonos móviles sonar y luego las voces gritando, decir: no se toca ningún teléfono, no se coge ningún teléfono, y se dejan sonar los teléfonos. Terminamos de sacar a las víctimas vivas, estuvimos mirando por allí a ver si quedaba alguien más. Soy Luisa Hernández Vecina y soy bombera del Ayuntamiento de Valencia y estuve trabajando en el accidente del metro de hace 20 años. Y a las 5 así nos mandaron al parque, comimos lo que pudimos comer y luego volvimos para ayudar a la científica que estaba allí a movilizar, porque la científica iba diciendo, pues, llenando las bolsas y tal, y entonces nosotros teníamos que ir cerrando y moviéndolas al andén. Y luego de ahí ya estuvimos ayudando a bomberos y a todo a desalojar toda la zona, y con las camillas y tal estuvimos haciendo todo el transporte hasta los vehículos fúnebres. Ya pasábamos a la parte de atrás, y la parte de atrás ya era donde los bomberos habían acotado y ya estaban también, pues, todo el tema de científica, porque claro, ya habían iluminado todo y ya se veía todo. Y ya de ahí ya no cuento más, porque la verdad que eso sí que no se puede contar, la verdad, porque estaba todo con cuerdas y ya está, no quiero contar nada más. Nosotros volvemos a bajar ya, porque ya al descartarse el atentado terrorista, se hace cargo la Brigada Provincial de Policía Judicial de la investigación. Y entonces se monta una oficina allí en la entrada del metro, como se montaron también unos hospitales de campaña para atender a los heridos y tal. Ahí se montó y se hizo cargo el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Pero nosotros bajamos, yo no sé si ya sabíamos el número de muertos, bajamos para acabar la información. Y recuerdo que cuando bajamos a las vías, había un policía de la Brigada Provincial de Policía Científica que me conocía, lógicamente, y me dijo: jefe, si no es necesario, no baje, porque esto es lo más horrible que he visto en mi vida profesional. Recuerdo con una precisión, es una de las cosas que más tengo grabadas en la mente, el cadáver de una joven de unos 30 años, 30 y pico. Era difícil de determinar, era joven. Llevaba un vestido clarito, tenía las piernas ligeramente entreabiertas y su aspecto era inexpresivo. La cara era inexpresiva,
yo noté algo raro, porque he visto muchos cadáveres a lo largo de mi experiencia profesional de 45 años, operativo siempre, y entonces me impactó mucho la visión de ese cadáver, que fue lo primero con lo que nos encontramos, y luego, lógicamente, pues los cadáveres diseminados a lo largo del túnel, el vagón tractor volcado sobre su izquierda, el otro que estaba sobre los raíles. Lo mismo que dije de la chica anterior, lo digo de otros cadáveres que yo vi, que se me han desdibujado totalmente. Pero sí recuerdo que tenían todo esa inexpresividad en la cara, como no parecían ni de carne y hueso, parecían como de cartón. Una cosa terrible. En ese sentido, para mí, humanamente fue una experiencia muy desagradable, la verdad. Humanamente, recuerdo que entre las vías, había cuerpos que estaban laminados, uno encima del otro. Por eso yo, cuando a mí me preguntaban sobre el número de muertos, yo dije, cuidado, que hay cuerpos que están uno debajo del otro, y entonces las cifras de los muertos pueden variar, como de hecho luego ocurrió, porque al principio se manejaban 30 y tantos, luego fueron 42, y luego creo que falleció otro en un hospital. Bien, 43. Allí nos pusimos a buscar posibles supervivientes, víctimas con vida de aquello. Y era muy difícil. Pero fíjate, cuando nosotros llegamos allí, entendimos la situación, la cosa era grave, cogimos las mochilas y bajamos. Tú en esas mochilas pues cargas un montón de motivación, de energía, las horas de estudio, de formación, de entrenamiento, cobran un sentido. Y tú dices, es que estamos aquí para hacer nuestro trabajo, el trabajo del SAMU. Y vamos a rescatar a todas las víctimas que necesiten, vamos a estabilizarlas y vamos a darles esa oportunidad que se merecen. Y para eso está el SAMU y para eso estamos aquí. Y sin embargo, una vez llegamos a ese mar de vías y los recorríamos una y otra vez, conseguimos localizar 6, 7 víctimas con vida. Rápidamente las estabilizamos, los bomberos se portaron súper bien, súper profesionales, la policía, y conseguimos, en poco tiempo, habíamos rescatado a aquellas víctimas que estaban con vida. Y conforme pasaba el tiempo, todo esto que habíamos cargado en la ambulancia y que habíamos bajado se convertía en una frustración, en una impotencia, en una desesperación, una angustia, y te dabas cuenta que por mucho que buscabas no había más víctimas que rescatar y pensabas, es que esto no es posible, o sea, aquí tenemos que hacer algo más, esto no pueden ser todo cadáveres, hay demasiados, no es lo que toca, no es para lo que yo estoy preparada para venir aquí y sacarlas con vida, no estoy preparada para encontrármelas ya todas así. Cuatro costillas, escápula derecha con una deformidad acromioclavicular, fractura con minuta en el hombro derecho, fisuras en las apófisis transversas de las lumbares y, claro, el hemaneumotórax, que un poco más y me deja en el sitio. La suerte, pues supongo que no tengo un golpe, pero que creo que es la vía, pero no llego a tener traumatismo craneoencefálico, lo cual hace que la recuperación sea un poquito mejor, porque si no hubiese sido un poquito más complejo. Y me recupero favorablemente, digamos así, en el percentil humano sigo estando muy bien físicamente, pero claro, ya no vuelves a ser esa persona, ya esas articulaciones ya están tocadas, ya llevo una placa de titanio en el hombro con no sé cuántos tornillos, el cual no me molesta. No me opero en la oposición, que suspendí la cuerda, no me opero por miedo a una recuperación muy larga, me opero cuando termino y al día siguiente estoy movilizando perfectamente.
Yo fui de los supervivientes, de las personas heridas, yo creo que de las que estuve más en el hospital, de las más graves. ¿Cuál era el cuadro? Pues politraumatismo con muchas cosas. ¿Cuánto tiempo pasaste en el hospital? Pues en total estuve 2 meses ingresada, más luego he tenido que pasar bastante por el hospital, bastantes ocasiones para distintas operaciones después. Son muchas cosas. Los 2 meses que estuve allí y luego pues en los traumatismos yo llevaba fijaciones y bueno, distintas cosas que se han tenido que ir arreglando después. La verdad es que te das cuenta de la capacidad que tenemos las personas para recuperarnos y de mover los límites, ¿no? Porque a mí en un primer momento me dijeron, tú no vas a andar nunca o tú no vas a poder correr. Y la verdad es que pues con mucho esfuerzo, con mucho apoyo, pues no te voy a decir que estoy fenomenal, porque no lo puedo decir. Yo todos los días tengo dolor y si hay días que hago más de la cuenta, al día siguiente no me puedo mover, literalmente. Pero bueno, se trata de conocer nuestros límites y desde luego sí que a mí me ha sorprendido, o me he sorprendido a mí misma, la capacidad que tenemos de recuperarnos más allá de lo que a lo mejor a priori podríamos pensar. El cuerpo es que es increíble para algunas cosas. Soy Josefa María Lluc Donat, soy vecina de Real. Iba el día 3 de julio del 2006 en el accidente del metro. No me operaron enseguida, estuve mucho tiempo sin... Me operaron creo que el día 12 de julio me operaron. De todo lo que pudieron, claro. Y encima estuve también mucho tiempo enferma no, en casa por el accidente, porque estuve bastante tocada. Tuve muchas fracturas, muchísimas fracturas, un hemotórax y muchas cosas que, vamos, hecha polvo, que no daban por mí nada, estaban esperando que me muriera. A casa no pude ir porque vivía en un primer piso. Entonces me llevaron a casa de mi hermana, que era planta baja y tenía la puerta grande porque me llevaron con una mesa articulada. Y además me llamaron con la condición de que tenía que tener un médico todos los días o de estos de asistencia. De atención domiciliaria. Eso es. Pues estabas encamada, estabas con la cama típica de hospital, articulada. Sí. Pero como no comía, todo me sentaba mal. Dice, a ver si allí a lo mejor... Y me dejaron ir por eso, para que estuviera yo más, no sé, más en casa, no sé. Y nada, yo preguntaba por mi hija y me decían que estaba estudiando, que estaba bien. Y es que con mi otra hija, la segunda, íbamos a reunirnos en Torrente, porque ella trabajaba en Correos en Torrente y de ahí se venía con nosotros. Y yo no sé si me dijo el psicólogo que él me creía que iba con mi hija Noelia, no con mi hija María José. Y el psicólogo me dijo que eso lo hace la mente. Y vi a Noelia y digo, uy, qué bien, que estás bien. Y yo me lo creí. Pero cuando me subieron de intensivos al mes, subimos a planta. Y yo vi que habían 2 o 3 médicos y 3 enfermeras. Y yo digo, van a decirme que no puedo andar, me he quedado paralítica. Y me dijeron, ¿dónde ibas? Entonces, a Real, a Torrente. Y digo, ¿con quién ibas? Con mi amiga Encarna y con mi hija. Y me lo dijeron 3 veces. Y a la 4ª vez me lo volvieron a preguntar y me dijeron, ibas con Encarna y Encarna se ha muerto. Y no ibas con Noelia, ibas con María José. Y también ha muerto. Eso fue. Y en el próximo capítulo. Los 3 supervivientes del accidente, Ana, Josefa y Roberto, en el pueblo se portaron súper bien. Pero en el hospital,
de categoría. Agradecen el cariño recibido durante su estancia en el hospital. Me he agradecido y lo he podido llevar todo muchísimo mejor. Víctor, Luisa, Esther, Laureano y Carol. Nadie le pregunta a un policía, ¿tú no necesitas asistencia psicológica? Cuentan que también tienen secuelas. Desde entonces hay cosas que no puedo hacer, como es entrar en una carnicería, que me supera, que no puedo. Con la familia y con amigos y tal, del tema del accidente de metro no lo he hablado nunca. Accidente del metro de Valencia, 20 años después. Con el testimonio de Ana Esplugues, José Fayuc, Roberto Vacas, Víctor Ajado, Laureano García Rodríguez, Esther Furnieles, Luisa Arnanz y Carolina Ligorit. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER. Próxima